for one day. I won't be long. I'll meet you back at camp. Don't go. I just want to look. See who's hunting me. Es un actor apuesto, carismático e indiscutiblemente masculino. El legendario actor escocés ha dejado su inconfundible marca en más de 50 películas. Consiguió escapar incluso del rentable San Benito de uno de los personajes de películas más queridos de la historia de Hollywood. My name is Bond. James Bond. Él es el único e inigualable Sean Connery. Su nombre completo es Thomas Sean Connery y nació el 25 de agosto de 1930 en Edimburgo, Escocia. Con tan solo 13 años dejó la escuela para pasar su tiempo en librerías y actuar en obras de teatro. Sean empezó a trabajar para la BBC en una producción de Requiem por un campeón. La carrera cinematográfica de Sean Connery comenzó con papeles menores en películas como La frontera del terror y La última noche del Titanic. En 1957, Connery tendrá el éxito a su alcance en El cuarto deseo. La película relata las peripecias de los protagonistas en mundos irlandeses. Connery reemplaza a Darby O'Gill, el envejecido portero de una gran propiedad que pronto se enamora de la hija del hombre. Tras entablar amistad con un leprechaun, este concede a O'Gill 3 deseos. Albert Sharp, Janet Munro y Jim O'Dea completan el reparto. El propio Connery entonó una tonadilla en este suntuoso musical de Disney. Repleto de efectos especiales, fue todo un éxito en taquilla. Poco después ofrecerían a Connery el papel que definiría el comienzo de su carrera. My name is Bond. James Bond. Doctor No fue la película que dio a conocer al público a James Bond, el agente 007 del Servicio Secreto de Inteligencia británico. Bond era un elegante mujeriego con licencia para matar. Sentando las bases para las películas posteriores, 007 vence al malo malísimo y consigue a la chica. Ursula Andrews interpretó a la primera de las famosas chicas Bond. She clung to me like a wet bathing suit. Only the second James Bond thriller could be more exciting than the first. Connery retomó el papel de James Bond en su siguiente película, Desde Rusia con Amor. En esta ocasión, 007 se enfrentaba al supervillano Robert Shaw. También fue la primera vez que Bond tenía que ocuparse de 2 mujeres. Well, I'll tell you something, Coulterney. You're one of the most beautiful girls I've ever seen. Desde Rusia con Amor fue un gran éxito en taquilla y aseguró el éxito de las películas de Bond para los años venideros. To London, Agent 007 cuts an inimitable path through the palaces and boudoirs of espionage. You're trapped, Mr. Bond. You cannot escape. La siguiente película de Connery sería la tercera película seguida de James Bond. 007. It spells Bond. Goldfinger nos presenta a 007 luchando contra un maníaco fornido, millonario y sediento de poder. Su malvado plan consiste en detonar un dispositivo nuclear en Fort Knox y destruir el oro del país. 007, the world's wiliest, toughest gentleman agent with a license to kill. Por supuesto, 007 tiene algo más que decir sobre todo ello. Goldfinger dio lugar a varias tendencias en las películas de James Bond, como el imponente secuaz o segundo al mando. Siempre es un adversario físico que le pone las cosas difíciles a Bond. Q, el hombre de los artilugios de Bond, también aparece por vez primera. Honor Blackman interpretó a Pussy Galore, la chica Bond de esta entrega. Isn't it customary to grant the condemned man his last request? You've asked for this. Choose your next witticism carefully, Mr. Bond. It may be your last. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. How do you do? I am Alfred Hitchcock, and I would like to tell you about my latest motion picture, Marnie. En 1964, Connery dejaría a un lado a Bond para protagonizar la película de Hitchcock, Marnie la ladrona. En ella encarnaba a Mark Rutland,
un rico vividor que se enamora de su nueva empleada. Lo que él no sabe es que Marnie tiene un secreto. Tippi Hedren estuvo espléndida en el papel principal, con el que Hitchcock había esperado convencer a Grace Kelly para que volviera a trabajar con él. Ian Fleming's Thunderball. En 1965, Connery retomaría el papel de 007 en Operación Trueno. Wait till you get to my teeth. Quizá la entrega más floja de la serie. Fue producida por Albert Broccoli y Albert Salzman. El mismo Connery la consideró un esfuerzo en vano. A pesar de esto, la película pasó a ser la más taquillera de la serie hasta la fecha. Achtung! So, today it is madness. That's the subject on the the agenda. Madness, yeah. En 1966, Connery protagonizó Un loco maravilloso. La película relata la historia de un poeta frustrado en su intento de crear una obra de arte. Gene Seberg y Joan Woodward interpretaron a las dos mujeres de su vida. A fine madness. Connery volvió como James Bond en la película de 1967, Solo se vive dos veces. Welcome to Japan, Mr. Bond. Donald Pleasence encarnaba al supervillano Blofeld, y en esta ocasión aparecerían 3 chicas Bond. Connery empezaba a cansarse del papel de Bond, pero al público no parecía importarle. Solo se vive dos veces fue otro éxito en taquilla. Sean Connery is Shalako. Shalako means action. En 1968, Connery rechazó el papel de Bond para la siguiente película, Al servicio secreto de su majestad, para protagonizar el western Shalako junto a Brigitte Bardot. La historia se sitúa en el Nuevo México del siglo XIX, cuando un grupo de aristócratas se mete en problemas en territorio apache. Fue toda una decepción en taquilla. The crystal purity of winter, a landscape for lovers. But beyond the limits of their love, waits an adventure beyond the bounds of all other motion pictures. Su siguiente papel sería el de un explorador en la costosa producción ruso-italiana La Tienda Roja. The only idea what that means. We're finished. Oh, finished. Now, sweeping you across worlds known and unknown, across all the frontiers of adventure. La película se confirmó como todo un éxito en taquilla. They're all over the coalfields, calling themselves the Molly Maguires, after some gang of cutthroats back in Ireland. 2 años después, Connery encabezó el reparto del drama histórico Odio en las entrañas. I want the organization. I want it smashed. Ambientada en la Pensilvania del cambio de siglo, cuenta la historia de un detective que se infiltra en una organización secreta. Connery y Richard Harris iluminan la pantalla con sus apariciones conjuntas. Puede que, debido a los dialectos usados, la película acabó siendo otro desastre de recaudación para Connery. Richard Harris, Sean Connery, Samantha Egg, in The Molly Maguires. Con el fin de conseguir un éxito económico, volvió a interpretar el papel que lo había hecho famoso. Now he's here. Who are you? My name is Bond. James Bond. Diamantes para la eternidad fue la 6ª película de Bond que protagonizó Connery. En esta aventura, 007 persigue a un traficante de diamantes en lugares exóticos. Jill St. John era la encantadora chica Bond en esta entrega.
Pero Connery acabó por aburrirse del papel y dijo que nunca volvería a interpretar a James Bond. Someone is listening. Someone is watching. En su siguiente película, Connery colaboraría con el legendario director Sidney Lumet. Supergolpe en Manhattan nos presenta a Sean Connery como un exconvicto que quiere dar un gran golpe, y lo encuentra en un lujoso edificio de apartamentos de Nueva York. Lo que no sabe es que están grabando todos sus movimientos. Oh, we have a variety. There's a fag decorator upstairs and a doctor downstairs, although they say he's an abortionist. They're all loaded. You know what I'm gonna do? I'm gonna back up a moving van and then steal the guts out of the whole place. Everyone knows it's an improbable crime. Yet Duke Anderson may pull off the impossible. The bestseller that bugged the world of crime unreels its power on the screen. Supergolpe en Manhattan fue un taquillazo. En 1974, Connery y Lumet volvieron a trabajar juntos en la película de la novela de Agatha Christie, Asesinato en el Orient Express. El reparto incluía a Albert Finney, Lauren Bacall, Ingrid Bergman y Richard Widmark. Ambientada en el lujoso tren, este thriller cautivó a crítica y público. Ese mismo año, Connery también protagonizaría el clásico de ciencia ficción de John Boorman, Zardoz. Ambientada en 2293, Connery interpreta a un exterminador solitario que se cuestiona sus creencias. Debido a las reminiscencias de El Mago de Oz, la película no llamó la atención, pero con su estreno en vídeo se convirtió en una película de culto. Rated R. Kafirstan, the remotest place on Earth, where only Alexander the Great has been before you. En 1975, Connery tuvo la oportunidad de trabajar con el legendario director John Huston en El hombre que pudo reinar. Esta producción épica relata la historia de dos oficiales de la Armada Británica en la India colonial. Would-be king. And now, sir, let me introduce you to Brother Peachy Carnahan, which is him, and Brother Daniel Dravert, which is I. Michael Caine y Connery estuvieron magníficos en sus papeles, mientras el abuso degenerado de la Tierra y sus gentes pronto volvería para atormentarlos. Sean Connery, Michael Caine, and Christopher Plummer in John Huston's The Man Who Would Be King. Ese mismo año, Connery participaría en otra película de aventuras. El viento y el león volvió a reunir a Sean con John Huston, solo que esta vez el director era su compañero de reparto. La película cuenta la historia de un jeque árabe que secuestra a una estadounidense y a sus hijos. This President Roosevelt, he would try and take it himself. And so the battle lines are drawn. On the one side, Teddy Roosevelt, who the Razuli says is like the wind. Columbia Pictures presents Sean Connery and Audrey Hepburn in Robin and Marion. Go fight the sheriffs and your kings. I love you and you make me proud. El año siguiente, Connery aceptaría el papel protagonista de Robin y Marian, de Richard Lester, junto a Audrey Hepburn, quien aportó a Robin Hood dignidad y madurez. Come and sit by me. I've never kissed a member of the clergy. Would it be a sin? La única queja de Hepburn sobre las escenas de amor con Sean Connery fue que no eran suficientes. Love is the greatest adventure of all. I love you more than God. The sooner we go, the better. We've got them on the run. En 1977, Connery se unió al reparto estelar de Un puente lejano. Es la historia real de un desastre militar que costó muchas vidas y finalmente no fue relevante durante la guerra. 35.000 tropas aliadas fueron enviadas a territorio enemigo y destruyeron 6 puentes.
Sir Richard Attenborough dirige a un ejército formado por el reparto y el equipo técnico en una de las películas más ambiciosas jamás filmadas. Dirk Bogarde, James Caan, Michael Caine, Sean Connery. Why did you conceive, plan, and execute this dastardly and scandalous crime? I wanted the money. La siguiente película de Connery fue el primer gran asalto al tren. With a brilliant plan. Basada en su propia novela, Michael Crichton dirigió esta película sobre el primer asalto a un tren. Connery era el ladrón inglés que recluta a un grupo de criminales para ayudarle a atracar el tren. Donald Sutherland realizó una interpretación memorable del encargado de abrir la caja fuerte. I told him that I wanted the best counter-terrorists I could find. Would you inform General Bellow that Major Dix has arrived? En su siguiente película, Connery volvería a trabajar con el director Richard Lester en Cuba. Ambientada en 1959, esta sátira gira alrededor de un mercenario británico enviado a la isla para entrenar a los hombres de Batista contra los revolucionarios. Do they toss bombs around? Shoot off guns? No, you do that. Cuba in the 50s. Exotic. Sensual. Glamorous. Dangerous. Brooke Adams interpretó a su enamorada. Denholm Elliott y Martin Balsam completaban el reparto. La película no tardó en ser retirada de los cines. Cuba. Your government developed a project to deal with this emergency. En 1979, Connery se unió a otro reparto para el thriller de ciencia ficción Meteoro. También formaban parte de él Henry Fonda, Natalie Wood, Martin Landau y Carl Malden. Cuando un gran meteoro amenaza con llegar a la Tierra, científicos rusos y estadounidenses se unen para salvar el mundo. Pero acabó siendo un fracaso. Meteor. Rated PG. Some people just can't take it here after a while. En 1981, Connery participó en otras dos películas de ciencia ficción. La primera, Atmósfera Cero, era una versión espacial de Solo ante el peligro. Connery interpreta a un agente de policía destinado a una colonia minera en la tercera luna de Júpiter. Defiende su hogar de una red local de narcotraficantes. Prepare yourself for a different kind of movie. Su siguiente papel fue uno menor en una gran película. Los héroes del tiempo narra la historia de 6 malvados enanos en poder de un mapa que revela intervalos en el universo. Escrita y dirigida por Terry Gilliam y Michael Palin de los Monty Python, la película combina comedia y aventura en un maravilloso concentrado. Connery interpretó al rey Agamenón en su memorable aparición. Good to see you, Mr. Bond. Things have been awfully dull round here. I hope we're going to have some gratuitous sex and violence. I certainly hope so too. En 1983, Sean Connery retomó el papel que todo el mundo esperaba. 007 regresó con Nunca digas nunca jamás, y Bond estuvo mejor que nunca. Mr. Bond? La historia comienza con Bond como un profesor de escuela que deja la jubilación para acabar con el siniestro Klaus Maria Brandauer. Max von Sydow y Kim Basinger interpretan al secuaz y a la chica Bond. Nunca digas nunca jamás era básicamente un remake de la anterior entrega de la serie, Operación Trueno. There is a more beneficial therapy for a man's lower back. Oh, really? What might that be? Pero al público no pareció importarle. Los cines se llenaron y la película fue un éxito. He was born centuries ago. A man specially chosen. But now, he is here. 3 años después, Connery protagonizaría la película de acción fantástica Los Inmortales.
Ambientada en la Inglaterra del siglo XVII y en el actual Nueva York, la película contaba la historia de unos inmortales que luchaban a lo largo del tiempo. Debían luchar hasta que solo quedara uno. Christopher Lambert interpreta al inmortal que es pupilo de Connery. La película fue un éxito y tuvo 2 secuelas. Highlander. A man of reason in a world of blind faith. Yes, small blood here. You mean that he committed suicide? Elementary. Ese mismo año, Connery protagonizó la adaptación al cine de la novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa. Encarnaba a un monje inglés del siglo XIV que intentaba desvelar la verdad sobre una serie de violentos asesinatos. I am most curious to see the library for myself. May I do so? No. But what if you should learn it of his own accord? Written with lemon juice. Ron Perlman y un joven Christian Slater encabezaban el impresionante reparto. Not commit suicide. The Name of the Rose. A story of unholy murder. Sean Connery is Jimmy Malone. You want to get Capone? Here's how you get him. He pulls a knife, you pull a gun. He sends one of yours to the hospital, you send one of his to the morgue. That's it, the Chicago way. En 1987, Connery interpretó un papel secundario en la película de Brian De Palma, Los Intocables de Elliot Ness. The problem is who wants to cross the pond. Ambientada en los años 30, esta historia de mafiosos se enfrenta a Elliot Ness contra Al Capone por un precio: Chicago. Kevin Costner y Robert De Niro estuvieron dinámicos en los papeles principales, pero fue Sean Connery como el mentor de Elliot Ness quien se llevó los aplausos. Su actuación le ganó un Oscar al mejor actor secundario. The Untouchables. This is my command here. You watch your mouth when you're here. En 1988, Connery interpretó a un comandante de la Armada en el thriller ambientado en San Francisco, Más allá del odio. Mark Harmon encarnaba a un detective que investigaba una muerte en la base de Connery. Connery saca su genio cuando ve a su hija Meg Ryan enamorarse del investigador. La película recibió críticas poco entusiastas y apatía en la taquilla. A principios de los 90, Connery participaría en películas como Causa Justa, Medicine Man y La Roca. También interpretaría a Henry Jones en Indiana Jones y la Última Cruzada. En 1999, Connery protagonizó junto a Catherine Zeta-Jones La Trampa. Desde sus comienzos como el espía al que todas las mujeres deseaban y todos los hombres querían ser, al duro policía de Chicago que luchaba contra la mafia, Connery dio una parte de sí mismo en cada papel que hizo. Por eso Hollywood siempre recordará a Sean Connery.